Bueno, hoy es 4 de octubre de 2023 y estas son unas ideas para la elaboración de al menos un trabajo quizá en dos partes, y esto explica o es el precedente de por qué quiero arribar a las conclusiones sobre un modelo o notas para la interpretación de las normas en los tiempos recientes. Bueno, el primer elemento que hay que considerar, creo yo, es hacer esta distinción entre el derecho como objeto, que es la base de todo el estudio jurídico, podemos decir, en cuanto al es lo ontológico, y que son las normas, desde un tratado internacional, la Constitución, leyes secundarias o normas específicas, reglamentos, hasta individualizadas como alguna multa o alguna resolución judicial. De ahí hacia arriba, el siguiente nivel sería el que establece, antes de las ciencias, pareciera que existe una técnica del derecho, primero en cuanto a su elaboración, que podría ser de tipo legislativo, o en cuanto a su aplicación también. Y la aplicación también estaría interconectada, quizá, hay que hacer aquí alguna corrección, en donde esa aplicación está estrechamente ligada a la interpretación y a la argumentación de por qué se llega a esas conclusiones, que hay que leer el derecho como argumentación. Luego, habrá que reconocer que el siguiente nivel sería el de la ciencia del derecho, este que establece las teorías, la teoría de las normas, las teorías del acto jurídico, las teorías del delito, todas las que establecen de cierta manera alguna descripción y a veces una prescripción sobre las normas y cuál es la estructura o la interrelación que existe entre ellas. Pero es esencialmente a partir de la existencia de esas normas y no de arriba hacia abajo. Es decir, aquí no podríamos introducir elementos. Pásame la tarjeta. Decía, la ciencia del derecho, esta que se encarga de hacer las teorías de las normas, es a partir del material existente, de lo que existe como objeto de estudio, y no desde arriba, desde las cosas que le competen a la filosofía, por ejemplo. Es decir, tiene que trabajar con esas normas y establecer, bueno, cuáles son las relaciones, por qué existe de esta manera, y no a partir de teorías que ya existan. ¿Por qué? Porque el papel de esta ciencia del derecho es a partir del material disponible y no para que el derecho se adapte a las teorías. Esta ciencia del derecho podría decirse que es enteramente descriptiva antes que ser, o quizá no alcanza a ser prescriptiva, sino a partir de los elementos inferiores. Por ejemplo, en cuanto a la técnica, la ciencia del derecho puede decir, esta norma que está aquí en este sistema es contraria a la técnica de legislativa, porque hay un conflicto. Y entonces puede establecer algunas formas para la solución de esos conflictos, pero no tanto entrar en elementos prescriptivos desde un punto de vista superior de los valores, porque eso le corresponde, insisto, a la filosofía del derecho. En esta misma línea, en este mismo nivel se encuentran otras ciencias como la ciencia política, es decir, paralelamente al derecho pues está la política y la ciencia política, también la administración pública, la historia y la parte que se ocupa enteramente de la historia del derecho. También tenemos, por ejemplo, la economía, y de esta quizá destacar que existe también algún elemento que ha sido tratado como una base para hacer el análisis del derecho. Es el caso del análisis económico del derecho. Es decir, que el derecho se pueda abordar, que su manera de entenderlo sea a partir de estos estudios o del impacto que tienen en las economías para su explicación y su descripción. También tenemos la sociología y la sociología jurídica, pero esos elementos los vamos a dejar aquí nada más apuntados. Interesa después decir que de la ciencia del derecho tendremos que subir al siguiente nivel, que ya sería propiamente el de la filosofía. La filosofía, sí, en grandes términos, es la ciencia de ciencias. Aquí se concentran todos los saberes científicos, estéticos, estéticos, artísticos, éticos, valorativos. Algunas de las preguntas que responde es por qué las cosas son así, por qué el mundo es así, o
cómo debe de ser el mundo, y aplicado a la filosofía del derecho es por qué el derecho es así o cómo debe ser el derecho. A la filosofía le corresponde, por ejemplo, responder preguntas tan trascendentes como el qué es la justicia. Y aquí habría que decir que es hasta este punto y no en la ciencia del derecho donde se hace esta distinción, donde se aborda este conocimiento, donde se hacen estas preguntas, ¿no? Y la siguiente sería establecer, bueno, la justicia es un concepto o una noción. Un concepto es estático, un concepto es inamovible y es válido para todos los tiempos y en todos los lugares. La noción es una aproximación a qué es lo que se está pretendiendo definir. Así que la justicia está condicionada pues a que si existen de esta manera definitiva o de esta manera que es un poco más una aproximación, estas serían las condicionantes. La primera pregunta para decir, podemos hablar de una justicia que sería una justicia estática, definitiva, o una justicia dinámica y provisional, en cierto punto relativa o que se puede construir a partir de ciertas realidades. A mí me parece que la postura, si bien es cierto que existen algunos conceptos o elementos para poder hablar de una justicia definitiva, estos estarían supeditados a una serie de circunstancias que la rodeen en un caso concreto. Ejemplo, en una sociedad justa nadie puede privar de la vida a otra persona, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el caso de la legítima defensa? En este supuesto está justificada, y de ahí la palabra también justificada, como justicia, que pueda darse la privación de la vida a otra persona en esas circunstancias particulares de amenaza. Porque, bueno, en última instancia lo que se está protegiendo es la vida misma, la vida de quien está ahí involucrado o la vida de quien peligra en última instancia. Entonces, con este ejemplo me parece que podemos sostener que se puede hablar de una justicia dinámica de un punto relativo, es decir, bueno, en qué casos sí, en qué casos no, y esto también estará supeditado a las sociedades en donde se esté llevando a cabo. Aquí cabe retomar este punto de que estas grandes preguntas competen a la filosofía, particularmente a la filosofía del derecho, y no a la ciencia del derecho. La ciencia del derecho en este nivel inferior, decíamos, es descriptiva. Por esta razón creo yo que la gran aportación de Kelsen fue en el ámbito o en el campo de la ciencia jurídica, porque hizo teorías, pero no estaba haciendo filosofía del derecho, no estaba diciendo cómo debe ser el derecho, sino estableciendo estas reglas desde la ciencia del derecho para elaborar técnicas, precisamente teorías sobre la aplicación, la interpretación de las normas. Bueno, llegado a este punto, podemos poner otro ejemplo y señalar cómo esta justicia puede ser dinámica, puede ser temporal, y también depende de las ideologías que estén presentes en ese momento y en ese lugar. Un ejemplo es quizá el de el agua. Podríamos decir que una sociedad justa tendría como consigna o como postulado que el agua es un bien que debe estar disponible para todos. Y sin embargo existen, creo que es Chile o Perú, alguna de estas dos naciones, donde el agua está instituida como un bien de particulares. Entonces lo que establece este lindero para poder determinar si esto es justo o no es esta línea de la justicia que está en medio entre una postura y otra. Por esta razón, si voy a tratar acerca de la justicia, debo asumir que es una justicia dinámica, una justicia que debe analizarse en el contexto del tiempo, el lugar en donde se está desarrollando, donde se analiza, y reconocer que existen estos condicionantes de la noción de justicia. Tendrían que ser históricas, temporales en cuanto a la época, tomar en cuenta su entorno, la política, factores económicos, incluso psicológicos y sociales. En definitiva, lo que habrá de hacer esto es aportar los elementos para descubrir cuál es esta ideología
como condicionante de los límites de la noción de justicia. Vuelvo a este caso. Si el condicionante es, bueno, asumamos que el agua es para todos, pues adelante, entonces tendremos que llevar a cabo las condiciones como garantías, usando Ferrajoli, para decir que esto pueda llevarse a cabo a la práctica. En cambio, para otras naciones en otro tiempo, concomitantemente en el tiempo, o surgidas después de un regímenes autoritarios, la ideología de esa sociedad en particular establece que no, mira, el agua, en vez de ser un agua para todos, tiene que ser el agua disponible para particulares. Y esa es la ideología que sirve de filtro, o con la que debe ser vista si es justa o no. ¿Por qué? Porque si no establecemos este límite, tendríamos que decir entonces, mira, la sociedad en donde se está aplicando esta agua para particulares es injusta desde afuera, desde un sistema ajeno a aquel en donde fue concebida, y esto estaría negando la legitimidad de ese poder interior. Mientras no exista en todo el sistema, tanto interno como externo, un reconocimiento, una obligatoriedad de que el agua debe ser para todos, entonces la norma no sería contraria a un orden jurídico. En cambio, si existiera, como ya hay elementos para decir, mira, el agua es un derecho humano y por lo tanto debe estar disponible para todos, bueno, eso vendría en primer lugar a cuestionar y después eventualmente a derrotar esta afirmación de que el agua puede ser para particulares. Entonces, mostrado nada más que la ideología es este condicionante para los límites de la noción de justicia, esta ideología y condicionantes vistos desde el interior tendrían que tener también como elemento el reconocimiento de una postura ajena a ese sistema en donde se sostenga lo contrario, como en el caso del agua que acabo de mencionar. Ya llegado hasta este punto podemos hablar de una transversalidad en donde podemos señalar que esta justicia tendría que ser permear a todos estos elementos hacia el objeto del derecho, hacia las normas, para llegar a establecer, por ejemplo, que los límites del derecho objetivo deben ser acordes a ese filtro ideológico condicionante que es el límite de la justicia. Lo mismo para la técnica y la ciencia, y sobre todo para la aplicación e interpretación de ese objeto de la ciencia jurídica. Hasta este punto entonces ya nada más podemos establecer, llegado a este punto podemos decir que existen elementos de análisis para describir la justicia que hay en el derecho objetivo, tanto en su aplicación o interpretación, insisto, descriptivos, y otro que es que serían los elementos para prescribir la justicia del derecho objetivo, también en cuanto a su aplicación e interpretación. La primera es de un corte eminentemente científico, en tanto es nada más una descripción, y el siguiente es un elemento de la filosofía del derecho, porque trata sobre la prescripción del derecho. Ahora, habría que señalar que si desde el propio sistema se pueden establecer los elementos de análisis para llegar a una conclusión que sea acorde a la ideología en la que se sustenta la justicia del sistema que se está valorando, entonces habría una correspondencia, y esta sería un factor hacia donde habría que dirigir la investigación y las conclusiones. ¿Por qué digo dirigir? No se trata de que ex oficio debamos afirmar que esas normas son justas porque pertenecen al sistema. No, lo que vamos a hacer es hacer este análisis, y que este análisis esté encauzado a que sea acorde o conforme a la ideología en la cual fue concebido. Esto es muy importante para los casos, por ejemplo, de la interpretación conforme, en donde hay que partir de que esa norma es acorde al sistema constitucional, a la Constitución, y por esa razón tendría que estar dentro de ese marco ideológico de justicia. Y también habría que agregar que otro elemento otra directiva para estos fines sería la de una interpretación conforme a la convención, de convencionalidad, aun cuando la Constitución estableciera otros elementos. Pero esto ya es materia de estudio más particular en la segunda parte de este estudio.
Y finalmente, con todas estas herramientas podemos establecer algunos elementos de análisis para prescribir la justicia a través del derecho objetivo. Y señalar solamente algunas notas, únicamente algunas notas en cuanto a su aplicación e interpretación, proponiendo un modelo para llegar a ello.